El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Quiero darte hoy a ti mi adoración. Marcos capítulo 10, verso 32. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús delante. Y ellos se asombraron, dice, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Dice, Cristo sigue adelante con su empresa para la salvación de la humanidad, cosa que fue, es y será el asombro de sus discípulos. Leímos en Marcos 10:32 que iban por el camino a Jerusalén y Jesús iba adelante y sus discípulos se asombraban de que Él vaya delante. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. ¿De qué se salva o se protege? Se protege o se salva al hombre de la ira y del juicio, al pecado que nos separó y cuya consecuencia es ¿qué? La historia de la salvación enciende fuego en el corazón y sin fuego no hay evangelio. Por eso en el Nuevo Testamento comienza con fuego. Jesús dijo que Juan Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Quiere decir que cuando este hombre apareció predicando, era una luz que la gente podía ver. Y Juan relacionó a Jesús con el fuego cuando dijo, Jesús, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano. Él va a limpiar su era, su parcela, su territorio. Va a recoger su trigo en el granero y va a quemar la paja en fuego que nunca se apagará. Juan Bautista bautizó con agua. El agua es un elemento físico. Jesús, en cambio, bautiza con Espíritu Santo y fuego, que son elementos espirituales. El Evangelio enciende fuego. Y Dios nos da su Espíritu solamente para ayudarnos a vivir la vida cristiana, ayudarnos a ser testigos, ayudarnos a llevar adelante el ministerio de la reconciliación, para que su Espíritu prenda fuego en nuestros corazones, porque si no hay ese fuego en el corazón, no se puede compartir el Evangelio. Recuerde que Él se manifestó a Moisés a través del fuego de una zarza que no se consumía. Hoy hay demasiados cristianos que se están consumiendo, pero en fuegos extraños que no son de Dios. Jesús dijo claramente, separados de mí, nada pueden hacer. Y más adelante dijo a sus discípulos que no hicieran nada hasta que recibieran el poder de lo alto. Así que la Escritura cuenta que cuando llegó el poder del Espíritu se manifestó en forma de lenguas de ¿qué? De fuego sobre cada uno de los que estaban presentes en el aposento alto. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Dice la Escritura en Lucas 10 que después de estas cosas designó el Señor a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de Él. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que entrar a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Preparar el ambiente. Para eso es la predicación, para preparar los corazones para que tengan un encuentro con el Señor.
Los discípulos fueron enviados ¿a qué? A arruinar el territorio del enemigo con el fuego del evangelio. Los discípulos de hoy son los nuevos Elías que portan fuego del cielo por el poder del evangelio. Y mientras ese fuego no caiga sobre el pueblo de Dios, escuche esto, la vida cristiana y todas las actividades dentro de la iglesia seguirán siendo aburridas, cansadoras, comunes y rutinarias. Cuando uno tiene pasión por las cosas de Dios, no se cansa cuando está trabajando para Él. Porque Él mismo va renovando las fuerzas. Dice la palabra que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Es posible recibir fuego divino cuando la iglesia tiene fuego, pero no es posible recibir fuego divino en una iglesia donde solamente se predica de faldas y cabellos largos o cuando solamente se habla de moral. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida, no son palabras frías, incapaces de encender ningún tipo de fuego. Cuando Sansón castigó a los filisteos, envió también las zorras amarradas de 2 en 2 con teas encendidas en la cola y quemaron toda la mies de los filisteos. La Escritura cuenta que 2 discípulos iban camino a Emaús después de la resurrección y el Señor Jesús iba con ellos conversando sin que ellos supieran quién era. Así que cuando ellos se dieron cuenta de que era el maestro, ellos dijeron, con razón nos ardía el corazón cuando nos abría la Escritura. La misión de Jesús no es fácil ni divertida, porque hace hasta lo imposible el enemigo de que no sea así. Por eso el Señor envió a sus siervos con la advertencia de que iban a enfrentar peligros. Y Él dijo, no tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, dijo Él. Más bien tengan temor de aquel que puede destruir las 2 cosas, el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Las características más sobresalientes del Evangelio es el fuego. El fuego es señal del Hijo del Hombre, porque Jesús es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego como evidencia. Ese fuego es lo que hace que la fe cristiana crezca en el corazón humano y crezca sin límites. El fuego es importante para respaldar el Evangelio. El profeta Elías dijo, el Dios que responda por medio del fuego, ese es el verdadero Dios. Y Elías sabía y estaba seguro que solo hay un Dios que pueda hacer esto, porque Baal, un Dios falso, es incapaz de hacer fuego. Ahora, aplica esta palabra a tu propia vida. ¿Qué registra tu termómetro espiritual? ¿Estás caliente? ¿Estás tibio? ¿Estás frío? ¿A qué tipo de altar estás acostumbrado? Todas las cosas que congelan la fe no tienen nada que ver con el fuego de Pentecostés, porque todo lo que el Espíritu toca lo enciende y su calor derrite el hielo. Dios nunca deja de hablar, constantemente está hablándonos. De una manera, de otra manera, con las circunstancias, con los problemas, con los ratos de contentura y de gozo también, con la abundancia, con la escasez. Él nos está hablando continuamente, pero no se dan cuenta de que es un Dios real y personal. El fuego de Dios es especial. En el altar de Moisés solo se permitía el fuego de Dios, no un fuego producido por medios humanos.
Cuenta la Escritura que Nadab y Abiú eran hijos del primer sumo sacerdote Aarón. Y presentaron, dice, un juego extraño delante de Dios. Algo que no se había iniciado en el corazón de Dios. Algo que no era fuego divino. Y del mismo tabernáculo brotó fuego que lo consumió y los mató a los dos. Está en Levítico capítulo 10, versos del 1 al 2. Hoy también se ofrecen fuegos extraños. Predicación sin el Espíritu. Y ese evangelio no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. No es como nosotros querramos, sino como Dios quiere. Y el ser humano tiene pensamientos que se dan en dos niveles. Pensamientos altos y pensamientos bajos. Pensamientos de Dios y pensamientos del hombre. Vaya a Isaías. Los pensamientos de Dios, capítulo 55, son completamente diferentes a los pensamientos del hombre. Isaías 55, verso 8 y verso 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos sus caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y aunque parezca extraño, Satanás no logra alcanzar, concebir, vislumbrar, comprender los pensamientos de Dios. Originalmente, Satanás era Lucifer, un ángel cercano al trono de Dios. Y cuando Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente, sin duda le hizo un daño en la cabeza. Porque que en un tiempo, al principio estaba lleno de sabiduría, a partir de la cruz, él anda desconcertado y confundido por lo que Dios vive haciendo a favor del hombre. Por otra parte, los hombres piensan como piensa el diablo. ¿Por qué? Porque no pueden entender la locura de la predicación de la cruz. Como le pasó a Pablo antes de tener un encuentro con la autoridad de Dios camino a Damasco. La verdad es que al diablo le gustaría mandar espías al reino de Dios para conocer las estrategias, pero de nada le serviría porque no puede entender la oración en lenguas y el sacrificio de la cruz a favor y para nosotros. El evangelio no es producto de la mente humana, nació en el corazón de Dios. Por eso la única manera de vencer al enemigo es moviéndonos en el poder del Espíritu y siguiendo la dirección del comandante en jefe de la evangelización mundial. Lo que sucedió en Pentecostés no se acabó en Jerusalén. Continúa hasta lo último de la tierra. Y aquellos que deciden operar en el poder del Espíritu van a recibir todo lo que la salvación de Dios garantiza. El fuego de Dios es el que trae poder. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. La iglesia es una iglesia que va. No es una iglesia que queda sentada. La iglesia tiene que ser instruida para que salga afuera. Y cuando salga va a ver a Jesús moviéndose entre el pueblo. Algunos viven mirándose las caras, observando los errores de uno y de otros, sin examinar sus propias almas y culpando a otros de sus errores. No saben que lo que Dios hizo primero fue salvarlos y el trabajo de santificación dura toda la vida
Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino tal como Jesús lo prometió. Y las llamas de Pentecostés infundieron en los discípulos valentía para anunciar a Jesús resucitado. Y ese mismo fuego debe ser el que nos impulsa a ser testigos de Cristo y a predicar el Evangelio. Jeremías 5:14. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Pablo dijo en Hebreos 2:29, porque nuestro Dios, dijo, es fuego consumidor. Cuenta la Escritura que un día se presentaron 2 sacrificios en el Monte Carmelo. Uno era de los sacerdotes de Baal y Acera, y el otro era del profeta Elías. El primero era una ofrenda a Baal y nunca ardió, porque los sacerdotes no tenían poder, ni su Dios tampoco, así que se esforzaron gritando todo el día, dice. Inclusive se cortaban con cuchillo para que su sangre escurriera, demostrando su sinceridad. Si el diablo hubiera podido traer fuego del infierno para hacer una fogata, sin duda lo hubiera hecho. Pero como no pudo, ese sacrificio permaneció apagado. El otro sacrificio era de Elías. Y con Elías la situación era diferente. Cuando él invocó el nombre de Dios, el fuego del cielo descendió sobre su ofrenda, haciéndola arder. Y el fuego cayó no solamente porque Elías era profeta de Jehová y estaba ofreciendo el sacrificio, sino porque Elías oró y creyó, porque la fe equivale a la victoria. Había una ofrenda. Había un sacrificio y Dios envió fuego sobre la ofrenda, porque no tendría sentido enviar fuego si no hubiera ofrenda. La Escritura dice que nosotros debemos ofrecernos al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros seamos ese sacrificio, fuego va a caer. Y no va a ser para quemarnos, va a ser para purificarnos, para hacer las cosas mejor. Cuando aquí estaba hablando el profeta Elías, él mojó la leña donde estaba su sacrificio, porque Dios puede encender fuego aún con leña mojada. Él vació agua sobre la leña, cavó una zanja alrededor, la llenó de agua y desafió a los profetas falsos de Baal y Acera, e invocó el nombre de Dios, y como había una ofrenda ahí, fuego del cielo cayó. Esa ofrenda es la que tenemos que ser nosotros. Los cristianos que no trabajan para Dios no reciben el fuego. Algunos quieren fuego sin estar entregados a Él y sin hacer nada por Él. Dan poco de su tiempo, poco también de su dinero y poco de sus esfuerzos. Si recibieran fuego de Dios, ¿qué harían con él? El fuego no es para ahorrarnos molestias, sino para dar fuerza a aquellos que trabajan en el Evangelio y ganan el mundo para Cristo. Y el fuego desciende por fe. No fue la piedad de Elías lo que causó el fuego. El fuego no vino porque Elías era santo. Porque las ofrendas no compran una llama de fuego. El fuego no viene por nuestro sacrificio, sino por el sacrificio de Cristo. Así que el fuego del avivamiento no es un premio porque la gente es buena. Es un don de Dios porque el fuego de Dios es Jesús, y el fuego de Dios trae pasión por los perdidos porque por ellos murió Cristo. El fuego de Dios se traduce en pasión.
Esa misma clase de pasión que tuvo Jesús cuando Él se encaminó por última vez a Jerusalén. Por eso es que dice la Escritura, iba adelante en el camino, subiendo a Jerusalén, y ellos se asombraron y seguían al Maestro. ¿Qué tenía Jesús en su alma que lo hacía caminar de esa manera? Cuando llegaron a Jerusalén, lo primero que vio Jesús fue cómo se profanaba el templo. Y allí ellos tuvieron una nueva evidencia de su pasión por las cosas de Dios. Quizás se acordaron de lo que dice la Escritura, me consumió el celo por tu casa. Donde se lo aplica aquel día cuando Jesús llegó al templo y en vez de encontrar gente adorando, estaba convertida la casa de Dios, el templo, en el negocio de Anás y su familia. El fuego del alma, producto del Espíritu Santo, es que impulsa el enojo para limpiar no solamente el templo físico, sino limpiar nuestros corazones para poder ofrecer un verdadero sacrificio de adoración. Eso es lo que Jesús quería hacer, y esa fue la razón de su enojo, que alcanzó su máxima expresión cuando hizo un azote de cuerdas y volcó las jaulas y las mesas. El Señor nos envía como carbones que fueron encendidos en el altar y nos manda como testigos de la resurrección para testificar que conocemos al Dios de Pentecostés. Porque si Dios no toca nuestros sentimientos, el diablo lo hará. ¿Cómo podemos convencer a los pecadores y ayudarles si nosotros mismos no estamos motivados? La tarea del evangelista es la de prender fuego en los corazones y comunicar a los pecadores que el perdón de Dios está lleno de misericordia. Y ese tipo de amor despertará a las personas a hacer cosas extravagantes, como la gran fiesta que hizo Mateo cuando invitó a Jesús a su casa y también invitó a sus amigos, los cobradores de impuestos, los publicanos. Como María, que quebró su frasco de nardo puro que valía una pequeña fortuna. Ella fue capaz de quebrarlo porque ella entendía que el que tenía adelante era alguien superior. El fuego de Dios lo hace hacer a uno cosas extravagantes. ¿Será posible que una persona con tan buenas noticias puede callarse o pueda gozarse en voz baja y alabar a Dios en susurro? Esto no es lo que significa la palabra regocijarse. La palabra regocijarse quiere decir alborotar, reír, bailar, no caber en el pellejo, estar en la gloria de Dios lleno de emoción y de fuego, porque el fuego del Espíritu es real. Y donde el fuego está, hay gozo, hay alegría, hay risa santa, lenguas, profecía y abundancia de amor. Y si la iglesia está llena del fuego de Dios, esta generación será impactada para Cristo. Ustedes están viviendo en una generación donde todo les es fácil. ¿Quieren agua? Abren el grifo. ¿Quieren luz? Encienden el interruptor. ¿Quieren comer algo? Encienden la cocina. ¿Quieren ir a cualquier parte? Suben a su moto. Pero estos que trastornaron el mundo andaban a pie. Pero la pasión que tenían en sus corazones era la motivación tan grande que los impulsó a cruzar el mar y a ir a tierras lejanas a pie. Así que motívate, despertá. Dios no te ha salvado y te ha presentado las más grandes nuevas de salvación para que estés sentado. Ahora se da cuenta, Él fue el que murió por nosotros. Nuestro castigo era la muerte.
Estábamos prácticamente desahuciados. ¿Qué hace una persona cuando recibe una noticia, tienes cáncer terminal? ¿Qué hace la persona? Llora, se desespera, le pide a Dios años más de vida. ¿Le pide o no le pide? Aviven el don del fuego de Dios. Si nosotros caminamos en la fe conforme a Él, lo que Él nos enseña, Él va a comenzar a trabajar en nosotros, va a ir santificando cada área cada vez mejor, y nos va a santificar del todo para que nosotros podamos verlo cara a cara. Póngase de pie. Hay que ser agradecido con lo que Dios le da a uno. A ustedes Dios los ha traído aquí, ustedes tienen que ser súper agradecidos. Porque quiere decir que Dios quiere una vida diferente para ustedes. Y si Dios quiere una vida diferente, es porque Él sabe que no están contentos con la que tienen. Cierren sus ojitos y levanten sus manitos. Díganle lo que ustedes están pensando ahora. Que no han sabido valorar la sangre. Y Dios, que es bueno, les va a abrir el entendimiento para que puedan comprender la altura del amor de Dios, la profundidad, la anchura, y todo eso Dios ha depositado en nuestros corazones para que aprendamos a amar y también tengamos misericordia por los que se pierden. Cuando usted tenga misericordia por los que se pierden, cada vez que escuche que alguien se murió, lo primero que va a venir a su mente es: ¿le hablaría a alguien del Señor? ¿Tendría la oportunidad de arrepentirse? ¿Escucharía el evangelio de las buenas nuevas? ¿Alguien le diría a esa persona que Dios le ama? ¿Dónde irá esa persona? Porque lo último que pierde una persona es el oído. Así que aunque la persona no pueda expresarse, no pueda moverse, usted va a poder decirle a esa persona que le haga una señal si es que quiere arrepentirse, y lo primero que va a caer es una lágrima de su ojo. Y entonces usted sabrá que le está escuchando. Y podrá repetir esa persona en su mente esa oración del penitente, esa oración de reconciliación con Dios, y usted estará satisfecho de haber puesto una persona más en el reino de los cielos. Y cuando usted llega allá, quién sabe si ellos saldrán a recibirle llenos de contentamiento y de gozo, porque usted le habló del evangelio, porque usted tuvo la valentía de testificarle de un Cristo que pagó el precio que nuestros pecados merecían. Pagó con su muerte en la cruz. Dígale al Señor: Señor, aviva el fuego del don en mí. Aviva, aviva. Y ayúdame a poner de mi parte, a esforzarme, a que el fuego que has depositado en mí, Señor, se convierta en una llama permanente, porque tú eres el único que puedes encender fuego aún con la leña mojada. Quiero ser parte de esos obreros, Dios, que van regando la semilla, Señor. Yo te bendigo, Dios, porque quieres que yo arda en tu espíritu, sea una persona apasionada por ti. Quiero caminar, Señor, sembrando a la derecha y a la izquierda, sabiendo que tú eres el que haces crecer la planta. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.